Buenas, nosotras somos Valerie Katimi y Sara Álvarez y hemos escogido trabajar sobre el artículo Low Doses of Widely Consumed Cannabinoids Cause DNA Damage and Chromosomal Aberrations in Human-Derived Cells. Bueno, pues hemos escogido este tema ya que los cannabinoides son sustancias frecuentemente consumidas a nivel mundial y a pesar de que se tratan mucho sus efectos positivos, apenas se conocen los posibles efectos negativos que conlleva la exposición a estos. El objetivo principal de este estudio es comprobar si el cannabidiol y la cannabidivarina causan daño al material genético de células humanas. Para esto se usaron rangos de concentración y condiciones complementarias similares a las de los consumidores. Se llevaron a cabo diversos experimentos con células hepáticas, ya que estas reflejan bien el metabolismo de xenobióticos, y con células derivadas del epitelio bucal, debido a que las preparaciones de CBD y CBDV son consumidas principalmente por vía oral. La fijación del posible daño genético podría conllevar consecuencias a largo plazo, como carcinogénicas o infertilidad. Como se ha mencionado anteriormente, aunque son bien conocidos los efectos beneficiosos de los cannabinoides, sus efectos negativos apenas han sido explorados. Tal exploración es de especial interés hoy en día debido al auge en el mercado de cannabinoides terapéuticos de la última década. Se han realizado algunos experimentos como los experimentos sobre médula ósea de ratones realizados en 1980 por Zimmerman, en el que se pudo observar que el CBD inducía la formación de micronúcleos. Los experimentos en fibroblastos por parte del mismo autor, en los que no se observó síntesis de DNA no programada, o los experimentos de Maybury en 1990, que se realizaron sobre diferentes animales y que también demuestran la formación de micronúcleos tras la administración de CBD. Sin embargo, aún no se han estudiado los posibles efectos a largo plazo, como pueden ser inducción de cáncer e infertilidad, relacionados con el daño en el material genético. En cuanto a técnicas y métodos utilizados, para comprobar el impacto en el material genético de nuestro organismo de los compuestos cannabidiol y cannabidivarina, se emplearon células de una línea hepática humana, EPG2, y células humanas derivadas del tejido epitelial bucal, TR146, ambas cultivadas bajo condiciones estándar en el mismo laboratorio. Los experimentos realizados trataban de detectar distintos tipos posibles de daño genético provocado por los cannabinoides, de modo que para cada daño se usó una técnica distinta. Así pues, fueron empleadas electroforesis de células individuales SCGE o ensayo cometa, en el que se realizaron en tanto células EPG2 como en TR146 para detectar las roturas de doble y simple cadena en el ADN. Electroforesis de células individuales o ensayo cometa con homogeneizado de hígado de rata S9. Se realizaron en células TR146 para detectar si los compuestos se transformaban a metabolitos secundarios mutagénicos tras su procesamiento por las enzimas presentes en el hígado. Electroforesis de células individuales o ensayos cometa con enzimas lesión específicas, que se realizaron en células EPG2 para detectar el daño oxidativo en las bases del DNA, y un ensayo de recuento de micronúcleos en células bloqueadas en citocinesis que se realizó en células EPG2 para detectar posibles aberraciones cromosómicas, estructurales y numéricas. Antes de realizar dichos experimentos, se llevó a cabo un test de medida de efectos citotóxicos para medir previamente la viabilidad de las líneas celulares al ser tratadas con los cannabinoides y evitar resultados falsos positivos en que no se estaría midiendo el daño genético sino un deterioro del material por muerte celular. Se expusieron las células a los cannabinoides en distintas concentraciones durante 3 horas o 24 horas de incubación. Así pues, a través de métodos de recuento celular por potencial eléctrico, usando un contador celular automatizado que recuenta células vivas, y por tinción, usando la técnica de exclusión por azul de tripano que solo tiñe las células muertas, se seleccionaron las líneas celulares con una viabilidad mayor al 80% para su posterior sometimiento a los experimentos mencionados anteriormente. De las técnicas mencionadas anteriormente, desarrollaremos el procedimiento de la primera, la electroforesis de células individuales o ensayo cometa y sus dos derivadas. Ensayo cometa en condiciones estándar. Primeramente deben exponerse las células a los compuestos cannabinoides. Las células de los cultivos altamente viables se transfieren a placas de 24 pocillos, a una concentración de 2 por 10 elevado a la 5 células por pocillo. En dichos pocillos se introduce 1 mililitro de medio y concentraciones variables de cannabidiol y cannabidivarina. En las células EPG2 se permite que el compuesto actúe en unos pocillos durante 3 horas, en dosis de entre 0,66 y 54 micromolar.
y en otros durante 24 horas, en dosis de entre 0,22 y 18 micromolar. En cambio, en las células TR146 se permite que el compuesto actúe solamente durante 3 horas, en dosis de entre 2 y 54 micromolar. Una vez transcurrido dicho tiempo de exposición, las células sedimentadas en el fondo del pocillo, debido simplemente al paso del tiempo, son suspendidas en una solución al 0,5% de gaseosa con punto de fusión bajo. Seguidamente se realiza una extensión de dichas células en portaobjetos precubiertos de una solución al 1,5% de gaseosa con punto de fusión normal, a los que se le añade una solución de lisis celular. Este proceso de lisis debe realizarse durante 60 minutos en frío, en este caso a 4 grados centígrados y a la oscuridad. Después se procede a relajar y desnaturalizar el material genético usando una solución de pH superior al 13. Tras estos procesos de tratamiento, en el portaobjetos con agarosa hay un material genético disperso concentrado en los lugares en los que antes estaba el núcleo de las células lisadas. Una vez realizados estos procesos, la técnica electroforética puede aplicarse a nuestras preparaciones. Se realiza una electroforesis durante 30 minutos en condiciones de 300 mA, 1 voltio por centímetro y a 4 grados, sumergiendo los portaobjetos en solución electroforética. Acabada la electroforesis, se sumergen los portaobjetos en una solución neutralizadora, 2 veces durante 8 minutos, para eliminar su carácter alcalino y dejar secar al aire. Finalmente, es necesaria la tinción de las células con yoduro de propidio. En este caso, se utiliza una solución de 10 microgramos por mililitros para el posterior análisis de la migración del DNA sobre el gel de garosa gracias a sistemas informáticos de análisis gráfico, como el software COMET-A6 4. Tras el análisis de los resultados electroforéticos, el material genético sin roturas debería quedar concentrado en un punto específico. Sin embargo, si el DNA contiene roturas, observaremos ese mismo punto donde el DNA está concentrado y una cola de material genético esparcido que se corresponde con el DNA perdido por las roturas. A esta cola se le llama cometa. Ensayo cometa con homogeneizado S9. No solo los propios compuestos pueden tener carácter mutagénico, sino que sus metabolitos secundarios pueden también ser perjudiciales para el material genético. Así pues, se volvió a realizar un ensayo cometa con las TR146, en que al inicio, al exponer las células a los cannabinoides, se introdujeron también 10 microlitros del compuesto mutazyme en cada pocillo. Este compuesto es un homogeneizado al 10% de hígado de rata S9, que contiene enzimas de fase 1 activas. Se dejó un tiempo de incubación de 3 horas a 37 grados y en constante agitación de las muestras. Transcurrido dicho tiempo, las células fueron lavadas y procesadas siguiendo el protocolo de ensayo cometa descrito anteriormente. Ensayo cometa con enzimas lesión específicas. Los efectos de los mutágenos no solo son roturas de las hebras de DNA, sino daños en las bases nitrogenadas. Un efecto podría ser el daño oxidativo de las bases purínicas y pirimidínicas. Así pues, se volvió a realizar el ensayo cometa con las DEPG2, siguiendo el protocolo descrito anteriormente. Sin embargo, tras el tratamiento con la solución de lisis, los portaobjetos fueron lavados en 2 ocasiones durante 8 minutos, con una solución tamponadora adecuada para enzimas lesión específicas. Seguidamente, se trataron los núcleos de los portaobjetos con 50 microlitros de una solución enzimática. Se usaron 2 soluciones que contenían la enzima formamidopirimidina DNA-glicosilasa o FPG o la endonucleasa 3, ENDO3. Se dejó un tiempo de incubación de 30 minutos para la glicosilasa y de 45 minutos para la endonucleasa. Transcurrido este tiempo de incubación, las muestras se sometieron a una electroforesis y se siguió usando el protocolo descrito anteriormente. Ambas enzimas usadas actúan para reparar el daño oxidativo por un sistema de reparación por escisión de bases. La enzima FPG es una glicosilasa bifuncional que detecta sobre todo las bases dañadas por los radicales oxidativos libres. Es capaz de eliminar dicha base y romper los enlaces 3'-5' de la cadena, transformando el daño oxidativo en una ruptura de cadena sencilla sin la necesidad de una endonucleasa, pues tiene esta función integrada en sí misma. La enzima ENDO3 detecta bases dañadas, pero sobre todo en lugares apurínicos y apirimidínicos. Es capaz de romper el enlace 3'-5' de la cadena, provocando una ruptura de cadena sencilla. Tras la actuación de las enzimas,
Deberían seguir actuando las DNA polimerasas y las DNA ligasas para volver a añadir la base y sellar la ruptura en el DNA. Sin embargo, al no añadir las bases de manera artificial, los lugares AP o con bases oxidadas serán susceptibles a roturas, y la no reparación posterior provocará que podamos cuantificar este daño mediante una electroforesis. Para cada una de las técnicas explicadas anteriormente se realizó un control positivo en que se usó agua oxigenada cuya capacidad de inducción de roturas en el DNA es conocida, y un control negativo en que se usó metanol como solvente sin ningún tipo de compuesto cannabinoide. Además, para cada punto experimental de cada técnica, se prepararon 2 portaobjetos para evaluar los núcleos y verificar la efectividad del experimento. 2 experimentos independientes se realizaron en cada caso. Ahora procederemos a explicar los resultados. Respecto a los efectos citotóxicos, se observó que la viabilidad de las células hepáticas se ve afectada a concentraciones mayores de 54 micromolar, tanto si se exponen durante 3 horas como si se exponen durante 24. A partir de esta concentración, se observó claramente un descenso de la viabilidad de las células, llegando a disminuir en aproximadamente un 50% al ser expuestas a la máxima concentración, siendo esta de 162 micromolar. En cuanto a la electroforesis de células individuales bajo condiciones estándar, podemos ver que ambos compuestos causaron daños en el DNA de ambos tipos celulares. En el caso de las células TR146, se detectó la inducción de cometas a concentraciones mayores o iguales de 6 micromolar tras 3 horas de exposición. Por otro lado, las células hepáticas mostraron los mismos resultados tras 3 horas de exposición. Sin embargo, al aumentar el tiempo de exposición a 24 horas, se podía observar daño en el material genético a concentraciones mucho más bajas, es decir, mayores o iguales de 2 micromolar. Electroforesis de células individuales con homogenizado de hígado de rata. La adición del homogenizado causó una inducción de daño al DNA de las células TR146. Sin embargo, no se vio ningún efecto cuando estas fueron inactivadas por calor. Por otro lado, en la electroforesis de células individuales con enzimas lesiones específicas, se observó que incluso con los niveles más bajos de compuestos, siendo estos 0,66 micromolar, se observaba un cometa significante, lo que indica que ambos compuestos causan daño oxidativo en purinas y pirimidines. Por último, en los ensayos de recuento de micronúcleos en células bloqueadas en citocinesis, ambos componentes causaron inducción de micronúcleos a bajas concentraciones, 0,22 micromolar. Además, se observó un aumento significativo de otras anomalías nucleares, como nuclear buds y puentes nucleoplasmáticos, así como inducción de muerte celular, tanto apoptosis como necrosis. Como conclusiones, los resultados de este estudio muestran que los cannabinoides causan roturas de cadena, oxidación de las bases del DNA e inducción de micronúcleos. Además, estos efectos se dan en un rango de concentraciones presente en la sangre de los usuarios tras el consumo, puesto que las concentraciones más altas de cannabinoides detectadas tras fumar oscilan entre 0,25 micromolar y 2,18 micromolar en el plasma, y vemos una clara inducción de micronúcleos y otras aberraciones a concentraciones de 0,22 micromolar o más. Además, los resultados con el homogenizado de rata sugieren que las enzimas metabolizadoras de droga aumentan las propiedades genotóxicas del cannabidiol y la cannabidivarina, aunque las propiedades mutagénicas de sus metabolitos aún no han sido investigadas. Un resultado especialmente relevante es la inducción de micronúcleos a concentraciones muy bajas, ya que las tasas aumentadas de micronúcleos en linfocitos pueden ser un indicador de riesgo de cáncer, lo que indica que el CBD es un mutágeno potente. Como opinión personal, no tenemos mucho a añadir, puesto que este artículo nos ha resultado muy interesante y de fácil comprensión por las técnicas usadas y por la claridad de la actividad mutagénica de los compuestos cannabinoides. No cambiaríamos las técnicas usadas, pues son muy adecuadas para probar los objetivos en cuestión.